dice el apóstol Juan, o el libro Apocalipsis. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y aquí vamos a entrar ya en esencia de estos testigos. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo quieran. La misión de estos 2 testigos será respaldar el ministerio de los 144,000 sellados, quienes en ese momento estarán enfrentando toda la furia de la bestia. Junto a estos 144,000 sellados, la misión será conducir a la tercera parte del pueblo de Israel a los brazos del Mesías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2 terceras partes serán cortadas en ella y se quemarán, mas la tercera me la guardaré en ella. Zacarías 13:8. Así es que la misión de los 144,000 y los 2 testigos será preparar el camino para salvar el remanente escogido del pueblo judío. Es decir, que 2 terceras partes de la nación judía se va a perder, se va a ir con el anticristo. Pero hay una tercera parte. Esa tercera parte es la que se convierte al final de la gran tribulación total y absolutamente, por el testimonio de los 144,000 y de los 2 testigos. Así es que estos 2 testigos se levantarán y a la final, esta es la partecita final porque lo voy a trasladar como que en vivo en ese lugar, proféticamente. La segunda la vamos a ver desde el cielo, pero la primera la vamos a ver esta noche. Lo vamos a preparar ese momento cuando ellos aparezcan. Cuando el anticristo, se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo. Y se quita la máscara y empieza a blasfemar. Y ahí es cuando le va a venir los dolores de úlcera. Cuando van a aparecer esos 2 paladines. ¿Y en qué momento van a aparecer esos 2 paladines? En un momento cuando los 144,000 están pasando su momento más duro y más crítico. Así es que ante esa situación el Señor manda, como quien dice, una agüita en el desierto, un respiro a los 144,000, el respaldo de 2 ministeriazos extraordinarios, 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos? Anoche lo hablamos, que la base de Dios siempre es 2. Siempre es 2. Moisés y Aarón, decía. Josué y Caleb. Jesús los mandó de 2 en 2. Juan el Bautista y Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento. Y el mismo Satán levantará 2 falsos testigos. Así es que Dios también tiene reservado 2 testigos. ¿Pero qué es un testigo? Dicen los tribunales. Tenemos abogados posiblemente aquí en nuestra congregación. ¿Qué es un testigo? Para que tenga veracidad su testimonio. Para que sea veraz su testimonio, tiene que haber visto y oído. No solamente haber oído, porque puede haber sido un chisme. Así que su testimonio no es válido. Tiene que haber visto con sus ojos, oído y visto con sus ojos. ¿Y cuál es la misión de estos 2 testigos? Demostrar a la nación judía, específicamente a la nación judía, demostrar quién es Yeshua Nazareno, quién es Jesús el Nazareno. Así que será una misión contundente y extraordinaria. Así es que, ¿quiénes podrían ser estos 2 testigos? Primero déjenme leer. ¿Quiénes podrían ser estos 2 testigos? ¿Quiénes son los 2 testigos? Hay varias hipótesis. Unos dicen que estos 2 testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamento. Otros dicen que son Elías y Enoc, porque ambos fueron arrebatados
y por lo tanto no han sufrido muerte física. El problema con esta última teoría es que para los judíos Enoch no representa nada en la profecía. Así que lo más fuerte es entonces Elías y Moisés. ¿Por qué? Ya dijimos por qué no Enoch, que la mayor parte de la creencia cristiana, sobre todo americana. Porque para los judíos Enoch no representa nada. Pero hay dos personajes en el pueblo judío. Dos personajes que el pueblo hasta hoy en día no olvida. Y en la fiesta más importante israelí en el año, el Shabbat, el Passover, el Pesa, o la Pascua. En la noche del Seder, en la cena más importante que se celebra en Israel, en el Pesa, cada año, en esa fiesta, en la cena, se mencionan a dos, ¿cierto, Rabín? Dos. ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Porque para el pueblo judío estos dos hombres tienen un profundo significado. Estos dos hombres estuvieron frente a frente en su momento histórico a dos personalidades en las cuales en cada uno estuvo un demonio de alta potencia. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro. Lo amargo y lo duro que fue enfrentarse. Déjenme expresarse. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro y amargo que fue enfrentarse al faraón. El faraón es prototipo del anticristo. Sin lugar a duda, el demonio del anticristo estuvo encarnado en el faraón. Y solo Moisés sabe lo que significa enfrentarse cara a cara con ese demonio. Es un demonio que ha permanecido en los orígenes políticos. Así es que para enfrentarse a un demonio con poder y dominio político se necesita levantar a alguien que lo va a contrarrestar, que conoció bien ese sistema. ¿Y quién fue Moisés? Un estadista. Un hombre que fue preparado y estudiado para llegar a ser el futuro faraón de Israel, de Egipto. Un hombre que sabrá enfrentarse lo que es a una tiranía, a un líder poseído. Solo Moisés sabe lo duro y lo amargo que fue enfrentarse cara a cara, frente a ese espíritu. En un momento en que el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis de gran envergadura. Eso no lo puede olvidar el pueblo judío. Pero hay otro hombre que Israel no podía olvidar. Se levantó muchos siglos después de Moisés, cuando la nación judía había caído en una crisis de gran envergadura espiritual. Las aguas doctrinales del pueblo judío habían sido contagiadas o contaminadas. La Jezabel ramera, la prostituta Jezabel, esa ramera gentil se mezcló junto al pueblo judío y envenenó las aguas doctrinales del pueblo israelí. Una vez que tomó el control esa ramera diabólica, puso persecución contra todos los verdaderos predicadores de Israel. Y socavó la voz de los verdaderos profetas. Algunos se tuvieron que esconder. Porque si no se escondían, la muerte era inevitable. Y hubo un momento en que nadie, absolutamente nadie, frente al trono del rey Acab, nadie, porque era costumbre en aquel entonces que el rey salía al patio del palacio y al patio venía todo el pueblo para hacer sus peticiones, y venía el pueblo y mencionaba, el pueblo judío venía y mencionaba, cuando el rey era bueno, él mencionaba que Yahvé te bendiga, Baruch Hashem. Pero en aquel momento estaba prohibidísimo, terminantemente prohibido mencionar el Dios de la Biblia. Como lo está hoy en día prohibidísimo en los países árabes y musulmanes pronunciar el nombre de Yahvé o el nombre de Yeshua.
para que tengan una idea, que no es verdad que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de la Biblia, no es verdad. Así es que nadie, porque cada vez que el rey Acab solía en público a recibir al público, era un rey cobarde. Un rey que sabía quién era el Dios de la Biblia, sabía quién era Yahvé, pero era un cobarde porque sucumbió al dominio de aquella Jezabel ramera. Un espíritu dominante, un espíritu manipulador, un espíritu terrible que en estos días, los que estamos predicando en contra de la falsa doctrina, nos estamos dando cuenta de lo que es enfrentarse, sobre todo en el movimiento del G12, porque ahí se ha desatado, pero con una tremenda manipulación, el espíritu de Jezabel. Un espíritu manipulador, terrible, dominante sobre el líder. Lo maneja, lo manipula con una mirada. Muchos siervos que están manejados o dominados por el espíritu de Jezabel, cuando trepan al púlpito, tienen terror de hablar lo que tienen que hablar, porque primero, antes de decir algo, tienen que ver a su esposa. La manipulación. Y oigan, esposa de los siervos verdaderos del Señor, tengan cuidado. Pidan a Dios que nunca ese espíritu llegue a ustedes. Dejen que sea el Espíritu Santo quien dirija a su esposo en el púlpito, y que sea el Espíritu Santo quien le ponga qué debe de decir y qué no debe de decir. Y aquella Jezabel salía con el cobarde del rey Acab y se sentaba frente al pueblo. Y esta mujer estaba ahí con sus diabólicos falsos profetas. Porque ¿quién dice? No. ¿Quién dice que hubo escasez de profetas en aquella época de Acab y Jezabel? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Quién dice que hubo escasez? No, señor. ¿Por qué cree usted que decidí este tema que le estoy mostrando? ¿Por qué decidirlo a grabar en vivo al Monte Carmelo? ¿Por qué estoy diciendo ahí, decidirlo a grabar ahí? ¿Por qué Elías cita a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera? ¿Por qué Elías los cita al Monte Carmelo? ¿Por qué no los citó a Jerusalén? ¿Por qué no los citó a Samaria? ¿Por qué los cita exclusivamente al Monte Carmelo? ¿Y por qué cita a Acab y a Jezabel? Y la razón que lo decidí grabar ahí en vivo es porque exactamente se está repitiendo esa historia. No había escasez de profetas, no, habían 850 profetas que tenían todos los medios del poder de comunicación para hablar. Así que si hubiera existido la televisión y la radio en aquel entonces, exactamente como ahora, iban a estar a la disposición de ellos. Así es que no hay crisis de profeta, no. En la época de Elías no había crisis de profetas, habían 850 profetas, solo que eran falsos profetas. Lo que había crisis era de verdaderos profetas. Igual está pasando ahorita. No, ¿quién dice que hay crisis de apóstoles? ¡Oh! Estamos pero repletos de apóstoles. Bueno, entonces, así es que no hay, lo que hay es crisis de verdaderos profetas. Porque ¿qué es un verdadero profeta? Aquel que denuncia, aquel que quita la máscara, aquel que dice lo que los demás no quieren oír. Así es que debió de ser. Solo Elías sabe lo duro y lo amargo que debió haber sido aquella mañana, cuando aquel extraño profeta desconocido entra al patio del palacio del rey Acab. Y va entrando aquel profeta extraño. Y cuando va entrando, ¡pum!, los guardaespaldas. Igual que ahora, no ha cambiado el tiempo. ¿Para dónde va? Tengo mensaje para el rey. ¿Quién eres tú? Soy Elías. ¿Y qué mensaje vienes a traer? Vengo a hablarle del nombre de Yahvé. Aquellos soldados temblaron.